¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Estamos aquí en el programa Amasando, o muy buenas tardes, estamos aquí amasando la palabra, o muy buenas noches, capaz están viendo esta retransmisión en indiferido. En Amasando la palabra, este programa llega gracias a la cortesía, a la justicia y a la fe de un Padre nuestro que está en los cielos. El Padre de todo ser humano que vive sobre esta tierra, Él es Dios. ¿Por qué? Porque el único que da la vida al ser humano es Dios. Satanás no puede dar vida a nadie, ¿no? Pero Dios sí da vida a todos. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. ¿Por qué? Porque son sus hijos y Él es misericordioso con todos. Vamos a leer Mateo 12, Mateo 13, perdón, que ayer tocamos el tema de Mateo 13, la perla de gran precio, la red, Jesús de Nazaret, tesoros nuevos y viejos, ya lo tocamos, Jesús de Nazaret, aconteció que cuando... Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Vamos a hacer una pequeña introducción con respecto al tema que vimos el día de ayer, desde Mateo, hoy ya nos toca Mateo 14, 1, pero vamos a hacer una pequeña introducción desde Mateo 13, 53 al 58. ¿Ya? En Mateo 13, 53 al 58, las escrituras dicen: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y venida a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Entonces vino a su barrio, a su localidad, al lugar donde él creció, ¿no? Donde estaban sus vecinos, sus amigos, la gente con la congregaba en la sinagoga, ¿no? Entonces, eh, cuando llega ahí, ¿no? La gente se maravilla, dice, ¿no? ¿De dónde ha sacado este? Dice, y lo ningunea, ¿de dónde ha sacado este tales enseñanzas y tales milagros? ¿No? Y dice las escrituras que no hizo ahí muchos milagros, ¿no? A causa de la incredulidad, ¿no? De ellos. Entonces, pero si este es el hijo del carpintero, y acá no están sus hermanos, José, Simón, ¿no? Sus hermanos ahí dice, ¿no? Sí, ¿no estás María, la madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, habla del núcleo familiar, ¿no? Cuando refiere a la madre y refiere a sus hermanos, no se refiere a sus primos, ahí es claro, es decir, el vínculo dentro del lenguaje de la literatura que está hablando ahí. Si tú vas a un profesor de literatura y dígame, explíqueme este versículo, ¿no? Y prácticamente está diciendo la madre y sus hermanos, ¿no? La madre y los hijos de esa mujer, ¿no? ¿No? Que son los hermanos de Jesús. No da pie a interpretación a otra cosa. Es el argumento literario que está ahí, el contexto literario. No explica y no dice que son sus primos, que son los hermanos de la iglesia, no. Madre y sus hermanos, ¿no? Dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Está hablando del círculo más íntimo familiar. No está hablando de la iglesia, no está hablando ¿cómo se llama? De los primos, no, no, absolutamente no. Sino está hablando del círculo familiar íntimo, de la estructura de la sociedad que es la familia, ¿no? Entonces ahí podemos ver que la gente, los vecinos, los amigos, las personas que congregaban con él en la iglesia, ¿no? En la sinagoga, se maravillaron, pero se maravillaron de tal manera que les causó incredulidad. Lo habían visto poner puertas, lo habían visto cargar maderas, lo habían visto trabajar con su padre, lo habían visto cuidar a sus hermanos, a sus 4, 5, 6 hermanos que posiblemente ha tenido como mínimo, 6 hermanos, ¿no? Los vio cuidarlos, llevarlos a la sinagoga, agarrando de la mano a 2 de ellos, capaz con 3 de ellos, ¿no? Como el hermano mayor, todos los que son hermanos mayores saben lo que significa eso, ¿no?
ir a la tienda a comprar con uno de sus hermanos menores, ¿no? Es decir, veían todo eso en Jesús, ¿no? Capaz era, y era, yo considero, una persona respetuosa, ¿no? ¿Cómo está el vecino, vecina? ¿Cómo está? ¿No? Pero más de eso no veían algo sorprendente o algo sobrenatural. No es que Jesús andaba de pequeño haciendo milagros, señales, ¿no? Y por eso sus familiares, sus vecinos, decían, ¿de dónde ha sacado este tales enseñanzas? ¿Y de dónde ha sacado este tales milagros? Es decir, quiere decir que Jesús hasta los 30 años aproximadamente, nunca realizó ningún milagro, de una señal milagrosa, ni nada. Sino cuando salió del desierto, que estuvo 40 días, ¿no? Sin comer, pero sí bebió líquidos. Es cuando él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, lleno del Espíritu Santo, Jesús, comienza ¿qué? Su caminar, su ministerio, a lo que él había venido a la tierra. Entonces, ahí podemos entender, comprender, deducir que el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre, porque Dios se hizo hombre, se despojó de su deidad, el hombre sin el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada. El hombre sin el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada. El hombre sin el Espíritu Santo no puede hacer absolutamente nada. Ahora, y dice en el número 1358, dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo ahí muchos milagros a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Entonces, lamentablemente, el verlo a Jesús como el vecino, el verlo a Jesús como el hermano de la iglesia, el verlo a Jesús como el hijo, ¿no? de María, al verlo a Jesús como el hermano mayor, fue que ellos no podían verlo a Jesús como el Cristo. No podían ver a Jesús lleno del Espíritu Santo. No podían verlo a Jesús como el Mesías, ¿no? Como Dios, no lo podían ver, ¿no? Entonces, Jesús mismo dice, ¿no? Se escandalizaron, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa, ¿no? Y dice Juan 4:44 y 13:57. 13:57. 13:57. Ya. Ahora vamos a Mateo 14. Dice, en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por esto actúa en él estos poderes, ¿no? Comenzó él a interpretar que era Juan el Bautista. Comenzó a interpretar que Jesús era posiblemente Juan el Bautista, ¿no? Y que había resucitado entre los muertos y por eso actuaba en él esos poderes. Eran creencias basadas en sus interpretaciones, en sus interrogantes, sus culpas, sus miedos, ¿no? Comenzó a interpretar de esa manera él. Ahora, en el número 14:3 dice, porque Herodes había pedido a Juan, había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía a Juan, no te es lícito tenerla. ¿Ah? Juan, lleno del Espíritu Santo, no le tenía miedo ni a Herodes ni a nadie.
Juan, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, no le tenía miedo absolutamente a Herodes, ¿no? Él le decía que no te es lícito tener mujer ajena. Le decía en su cara pelada, cosa que muchas personas callaban, muchas personas, ¿cómo se llama? Muchas personas omitían, lo soboneaban. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, no tenía miedo de decir que la verdad. No tenía temor. Él le decía la verdad al rey, a pesar de que el rey podía mandarlo a matar. Él era, ¿no? Juan el Bautista era del pueblo que era sometido bajo el yugo del imperio opresor. Entonces, Juan el Bautista, ¿no? No le tenía miedo a la muerte, porque el perfecto amor que echa fuera todo temor. Y Juan el Bautista no le tenía absolutamente miedo a nada. Es por eso que no te es lícito tenerla, le decía, ¿no? Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Entonces Herodes quería matarlo, ¿no? Ganas no le faltaban de matarlo a Juan el Bautista por el poder, porque el poder parcial corrompe parcialmente y el poder total corrompe totalmente. Dime, uno a veces la gente piensa que uno es bueno, que los políticos son corruptos, ¿no? Y así son, los políticos son corruptos, de pronto prometen y todo. Y cuando entran al... Entonces, eh, Herodes, Herodes quería matarlo, pero temía al pueblo. Entonces Herodes no le faltaban ganas de matar a Juan el Bautista. Alguien que le decía las cosas en su cara, de frente, no titubeaba. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y si vemos en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Hechos de los Apóstoles agarra y dice que eh, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es decir, le guió, ¿no? Le dio el poder, porque Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pedro, ¿no? Pedro, es decir, fue otro hombre cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Nunca más volvió a negar a Jesús. Nunca más volvió a negarlo en el trabajo, en la calle, con la familia. Eh, Nunca más volvió a negar a Jesús en ninguna parte, ni con quién estaba, ante reyes, ante príncipes, ante enemigos, ante amigos. Nunca más volvió a negar a Jesucristo. Entonces, eso denota, denota, denota denota que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, nos da amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Es el mismo Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu de Dios. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le
de la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, entonces el rey se entristeció, ¿no? Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Entonces, uno se puede entristecer, pero no puede estar arrepentido. Los frutos del arrepentimiento son un corazón contrito y humillado. Los frutos del arrepentimiento es cuando uno se aleja de lo que está haciendo mal y no mira para atrás. Esos son, uno se puede entristecer cuando recibe la palabra. Así como el joven rico se entristeció. Se entristeció el joven rico. Entonces, eso mismo, el entristecerse no es de parte del Espíritu de Dios, sino es algo nacido ¿qué? De la carne. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del nacido del Espíritu es un corazón que contrito y humillado, ¿no? Entonces la gente puede decir A, B, C, pero el arrepentimiento, los frutos del arrepentimiento, ¿qué? Son acciones, son pasos, son decisiones, ¿no? El fruto del arrepentimiento son decisiones, no son palabras. Las personas pueden decir, por favor, Estefanía, apóyame. Uno puede decir, Estefanía, por favor, apóyame. Corta esa llamada, no sé quién será. ¿Quién era? Ah, ya. Entonces, uno puede tener se puede entristecer, pero eso es las obras de la carne, es parte de la naturaleza humana. Lo que el Espíritu dice que es, tiene que haber que una conversión. Uno se arrepiente y el fruto del arrepentimiento que es dejar lo malo, ¿no? Y comenzar a hacer lo bueno, tomar decisiones, tomar acciones, ¿no? Entonces el entristecerse simplemente es que volver y ser seducido o ser arrastrado por las obras de la carne, nada más, ¿no? Parecen muy semejantes, ¿no? El arrepentimiento con que se entristece la persona, pero no. La persona tiene que tomar decisiones. Ahí se ven los frutos de un arrepentimiento. En el número 10 dice, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y le dijeron las nuevas a Jesús. Los discípulos de Juan el Bautista todavía tenía discípulos. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba con dos discípulos y agarró viendo a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios? Esos dos discípulos, uno de ellos era Andrés, hermano de Simón. Entonces, decir, se fueron, dejaron a Juan el Bautista y se fueron con Jesús. Y ese era lo correcto. Pero Juan el Bautista aún tenía discípulos que lo seguían. Había gente que aún permanecía con él. Estando el Cristo, el Hijo de Dios, caminando entre las calles de Jerusalén, todavía seguían con Juan el Bautista, ¿no? Entonces, Dios permitió eso, ¿para qué? Para que vayan con Jesús. Parece es decir, sacado de la ultratumba, ¿no? Parece un plan macabro, pero la gente que solamente, que no conoce a Dios, la gente que considera que la muerte es, ya no hay nada más allá, que es un castigo, para muchos la muerte es es una bendición. ¿Por qué? Porque pasas de esta dimensión a la dimensión con Cristo, con Dios, a una dimensión eterna, ¿no? Entonces, para muchos, la muerte será algo, pero será algo malo, algo doloroso, algo que causa mucho incertidumbre, mucho temor, pero los que queden en Cristo, la muerte que es el fin o es el comienzo
de una vida eterna. Es la continuación de una vida, es una pequeña pausa para la continuación de una vida eterna, ¿no? Entonces, tenemos que creerle a Jesucristo, creerle a Dios, ¿no? Es por eso que los discípulos de Juan, ahora, ¿a dónde iban? ¿Con quién iban a estar? Enterraron a su maestro, que era Juan el Bautista, y fueron donde Jesús. Yo le hago la pregunta, ¿se quedarían con Jesús? ¿Le reclamarían a Jesús? ¿Por qué no estuviste ahí? ¿Por qué no lo ayudaste? ¿Por qué no lo liberaste? ¿No? Era tu primo, era tu pariente, ¿no? ¿Por qué no lo ayudaste? Que tú tienes tanto poder. Has levantado muertos, ¿no? Has sanado leprosos, todo. Y no pudiste liberar a tu primo, a Juan el Bautista, tu primo, que es tu pariente no solamente. Tú fuiste bautizado por él sería tu maestro, ¿no? Hasta Juan el Bautista dijo, yo no soy digno ni siquiera de desatar de la correa de tus zapatos, ¿no? Juan el Bautista reconocía que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que era Dios mismo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus zapatos. Solamente se puede hablar de eso de un Dios. Solamente se puede hablar eso de alguien que es una deidad, ¿no? Entonces, Juan el Bautista, con esa acción y con esas palabras, mostraba que Jesucristo era Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Entonces, tenemos que ver esa parte de que Dios permitió la muerte de ¿qué? De Juan el Bautista, un hombre íntegro, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que anduvo toda su vida amando, adorando a Dios, que pasaba todo su tiempo en su corazón con Dios, porque para estar lleno del Espíritu Santo tienes que estar en tu corazón, tiene que estar siempre Dios presente en tus pensamientos, en tus razonamientos, en tus ideas, ¿no? Dime, ¿en qué pasas tu tiempo? ¿Con qué pasas tu tiempo? ¿Qué pensamientos tienes? Y te diré de qué estás haciendo, ¿no? Dime, ¿en qué pasas tu tiempo? ¿No? ¿Cuáles son tus conversaciones con las personas? ¿Cuáles son tus temas a hablar con tu prójimo? Y te diré de qué estás lleno, ¿no? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Por eso te digo, evalúa tú en qué pasas tu tiempo. ¿Qué hablas con tus prójimos? Con tus amigos, con tus vecinos, con la gente que te rodea. Dime qué es lo que estás pensando y te diré de qué estás lleno. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo, Dios quiere que seamos llenos del Espíritu Santo, porque es la única manera de poder interpretar la Biblia, es la única manera de poder vivir. Porque Jesucristo dijo, les envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. La única manera que una oveja viva, subsista, sobreviva en medio de lobos es que llena del Espíritu de Dios, llena del Espíritu Santo, llena del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que ver, tenemos que entender, comprender, tenemos que visualizar, tenemos que saber que Dios, que Jesucristo, que el Espíritu de Dios está para nosotros dispuesto. Jesucristo dijo, el Espíritu está ¿qué?
dispuesto. ¿Cómo así? Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Y si tu papá está ahí, serás transformado a la imagen y semejanza de él, ¿no? Dime con quién pasas tu tiempo en tu corazón, con Dios. ¿Es Dios tu pensamiento? ¿Es Dios tu principio y tu fin? Y te diré de qué estás lleno. ¿Mm? Entonces, tenemos que tener esa cita con Dios. Por eso, a las noches, a partir de las 10, de 10 a 11, a través de YouTube y a través de TikTok, cita con Dios, en la cual formularemos preguntas, dudas, objeciones, principios, sustento, base, argumentos para entrar a esta cita con Dios. Jesucristo deja claro cómo debemos orar, cuál es el protocolo, qué debemos decir, qué no debemos decir, cómo podemos ver que realmente estamos nosotros orando a Dios, o simplemente oramos para nosotros mismos, o simplemente oramos para nuestros deseos, anhelos y gustos, o estamos orando como los gentiles que no tienen a Dios, ¿no? Entonces Jesucristo lo deja claro, preciso, puntual en las Escrituras. Desde Mateo 5 hasta Mateo 13, 12, 13, creo, si no me equivoco. Hasta aquí llegamos en el programa Amasando la Palabra. La palabra se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios. Muchas gracias al Espíritu Santo porque Él es el intérprete, el autor y consumador. Mateo 22, 29. Él es el intérprete por el cual nosotros podemos entender las Escrituras. Y hoy les espero en Cita con Dios a los que gustan de 10 a 11 de la noche en vivo a través de TikTok. Tengan todos muy buenas tardes. Hasta más tarde. Hasta pronto. Nos vemos.